Ah, Hola, muy buenos días por ahí. Yo creo que ha sido un par de semanas extensas, un poco largas en algunos casos. Y pues hemos estado trabajando un poco, ocupados, haciendo pues trabajo, lo que es diariamente, ¿no? Bueno, uno de los detalles, continuando un poquito con la serie, recuérdense que lo más importante dentro de un crecimiento espiritual, de un crecimiento como iglesia, es escudriñar la palabra y buscar un poquito su presencia, ¿no? Y la voluntad de Dios, ¿no? Y vamos a empezar a ver los detalles importantes en cuanto a la presentación que vamos a estar viendo. Acuérdense, uno de los importantes por ahí es que nos interesa pues que no vaya haciendo, que vaya de alguna manera creciendo más allá. Y de ustedes también creciendo junto con nosotros. Entonces es importante, independientemente de que leas la Biblia, si tú no la aplicas en tu vida, para que te la parte importante es buscar su presencia, ¿no? Buscar su voluntad, buscar el gusto de Dios sobre todo. Bueno, por ahí presento el canal, bueno, ya tiene tiempo ahí operando, con todos sus bemoles, ¿no? Ya ven que pues en ocasiones no tenemos la oportunidad suficiente o el tiempo suficiente para avanzar un poquito con la serie. De hecho, ha sido una serie bastante interesante, bastante reveladora, ¿no? Por ahí, acuérdense, bueno, esta serie se llama precisamente El efecto covidiano por ahí. Eh, ¿Por qué lo titulamos así? Bueno, muchas de las veces pues, nos hemos dado cuenta que tuvo un efecto muy fuerte, como iglesias, como familias, como hogares, como individuos. Toda la gente fue afectada por esto. A menor o mayor escala, hay gente que estaba ahora sí que en Dios y pues se mantuvo, ¿no? Y bueno, pues en el caso de otras personas pasaron crisis, circunstancias, pérdidas de trabajo, crisis en familia, pérdidas de familia, enfermedades en los hijos, enfermedades en los padres, los hijos, o sea, todo. Entonces, todo esto tuvo un efecto. De alguna manera pensaríamos que un efecto positivo, pero muchas veces hay que entender que el propósito de Dios es que nosotros crezcamos eh, buscando su presencia, ¿no? Sobre todo, y para ello implica que nosotros también nos acerquemos a Él, ¿no? Y en otros casos, bueno, pues a lo mejor un jalón de orejas. eh, por andar como andábamos o andar como andaban las personas. Y bueno, dependiendo de cada persona, ¿no? Pero uno de los detalles importantes, por ahí en este tema vamos a hablar de la última iglesia, de hecho, de la Odisea. Es bastante interesante el mensaje que le da el Señor a la Odisea. Y creo que esto va un poquito de la mano a qué es lo que ha estado pasando como sociedad, qué es lo que está pasando como iglesias, qué ha estado pasando como familias y qué ha estado pasando de manera individual como personas, ¿no? Y es interesante esta palabra, de hecho ahorita la vamos a ir viendo, donde aborda un tema muy importante, que es el verdadero cristianismo, eh, la verdadera relación con Dios. Nosotros podemos decir y creer que conocemos a Dios. Desafortunadamente, y yo se los puedo decir de manera muy sincera, eh, a veces desconocemos a Dios, a pesar que estemos dentro de una iglesia. Creemos que conocemos a Dios, pero no es así. Entonces vamos a ir ahondando un poquito más allá.
La idea es crecer. Como les comentaba desde un principio, la idea de este canal es fomentar el crecimiento, pero también aprender, ¿no?, en el proceso, ¿no? Porque nadie nació aprendiendo y nadie aprendió o llegó sabiendo, ¿no? Fuiste instruyéndote, fuiste enseñándote, fuiste capacitándote, y pues para poder llegar a ese punto, bueno, pues tienes que empezar a dar pasos en fe, en su mayoría de las veces, ¿no? Y bueno, andando un poquito, bueno, pues iniciamos un poquito con el mensaje. Antes que nada, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos que tú bendigas, Señor, a esta palabra que se va a compartir. Pero sobre todo, Padre, que podamos ver ese trabajo que tú quieres que nosotros veamos, esa relación que nosotros necesitamos ver, Señor, en ti, y sobre todo que podamos entender tu propósito en ello, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de empezar, bueno, igual y lo abordamos un poquito más a fondo. Bueno, uno de los detalles en el mensaje de la Odisea, algo que siempre me ha llamado la atención en todos estos mensajes que van dirigidos a las iglesias, a las 7 iglesias, donde precisamente habla cómo Dios conoce las iglesias y siempre les menciona unas palabras. En este caso, bueno, dejé un poquito más los textos donde precisamente el ángel a la iglesia de la Odisea y menciona que he aquí el ángel, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, fíjense. Siempre menciona esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De hecho, ya tenía tiempo que lo había leído. Esta palabra pues no es, inclusive podría pensarlo que no es nueva para mí. Tengo muchos años que la había leído, de hecho hace mucho, inclusive preparé un tema de esto. Y es interesante, ¿no? Cuando Dios te habla y te dice claramente que no eres frío ni eres caliente, sino que eres tibio. Y si nos vamos un poquito a un riachuelo, a unas aguas donde existen aguas termales de un lado y existen aguas frías del otro, donde se mezclan salen aguas tibias. Y si la mayoría de las veces nos ha tocado que pues tomamos agua fría o agua caliente, pero no tibia, inclusive hasta no nos gusta, porque sabe, podríamos decirlo que sabe feo, ¿no? Pero aquí lo que menciona, algo muy interesante, donde dice, pues te vomitaré de mi boca, porque eres tibio, que es preferible realmente para Dios, o que eres frío o meramente muerto, o eres caliente, que estás en la presencia de Dios. Y bueno, y mencionaremos algunos detalles importantes. ¿Por qué menciona esto la palabra? Y hace referencia a nosotros como personas, como individuos, como iglesia. Y hay un porqué. Fíjense bien. Dice, pero tú dices que soy rico, que me he enriquecido y que ninguna cosa, de ninguna cosa tengo necesidad. Y fíjense lo que dice el Señor. Y no sabes tú que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor reconoce que a la Odisea como una iglesia que creía ser rica, que no necesitaba de Dios, que no necesitaba de Él para nada. Al revés, que a través de esto simplemente no buscaba a Dios. Mencionaba que inclusive era rico,
Pero menciona algo muy interesante donde dice, bueno, pero eres ciego, estás desnudo, eres desventurado y miserable. Y es algo bien, bien importante de cómo la Odisea no lo ve, que eso es algo bastante fuerte. Pero fíjense, por tanto, en el versículo 18, acuérdense que estamos en Apocalipsis 3, por cierto. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, para que realmente seas rico y tus vestiduras blancas para vestirte, y que no descubran la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Es muy interesante lo que Dios ha estado trabajando. Yo creo que esto es en todas las iglesias, no es nada más en una, en todas las iglesias. Cuando Dios habla de que los tiempos iban a irse acortando para la venida del Señor, esto es por una sola cuestión. Menciona por ahí que es para que no se pierdan más hijos en el proceso, sino que alcancen misericordia y lleguen a la presencia de Dios. Pero bueno, eso es acervo cultural al final de cuentas. Uno de los detalles importantes, menciona por ahí un oro refinado en fuego. Por ahí, de hecho, pues además por aquí puse en la presentación precisamente. ¿Qué representan los metales dentro de la iglesia? De hecho, es súper padre porque yo creo que a veces está uno conectado con lo que dice la palabra, inclusive lo que comparten los pastores, donde mencionaba, bueno, el simbolismo que de alguna manera representa cada uno de los metales. En el caso del bronce, y se los voy a explicar un poquito, no nos vamos a andar muy a fondo por ahí, habla del juicio de Dios. Y eso vamos a ver algún ejemplo muy específico. Y bueno, por ahí también habla de la plata, que significa redención de Dios, no solamente inclusive de la sabiduría de Dios. Y ojo, por ahí menciona el oro, que es lo que mencionaba en el versículo anterior de Apocalipsis. Y bueno, está hablando de la santidad del carácter de Dios, que es incorruptible. De hecho, esto lo mencionaba mi pastor el fin de semana. Y es bien interesante porque acuérdense que todos los metales, para quitarle las impurezas, los meten a altas temperaturas para quitar todas las impurezas, toda la escoria, toda la basura, toda la tierra, todo el polvo. Y queda un metal de alguna manera precioso, un metal limpio, un metal completamente siendo el puro oro, en el caso del oro, el caso del bronce, el caso de la plata igual. Pero ese simbolismo, cuando habla del oro, habla de la santidad de Dios. Recuerdo anteriormente cuando recientemente nos habíamos casado, habíamos comprado oro que le llamaban el oro blanco, ¿no? Y total que a mi esposa le dio alergia y al final de cuentas terminamos vendiendo esos anillos. Precisamente por eso. Pero no sabía el simbolismo del oro y el oro a veces lo empezamos a despreciar y utilizamos otros tipos de materiales en el caso de los anillos. Y es interesante, ¿no? Hasta ahora que caigo en cuenta el por qué utilizas el oro y el significado de él, donde habla precisamente de la santidad de Dios y el carácter de Dios en medio de esto. Y bueno, por ahí vamos a irnos un poquito. No puse dónde era. En Números, si no me equivoco. Cuando el pueblo de Dios en aquellos años empezó a quejarse con Moisés, uno de los detalles interesantes, para ahí menciona en la palabra, bueno, que se desanimó el pueblo en el camino y habló en contra de Dios y en contra de Moisés. Y mencionaban por ahí, porque nos hiciste subir de Egipto para que moramos en el desierto, pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma está fastidiosa o fastidiada de este pan tan liviano. Acuérdense que en aquellos, cuando iban en el Éxodo,
precisamente iban con la parte del maná, y bueno, pues era un pan de alguna manera que pues lo preparaban diariamente, y pues era un pan ligero entre comillas, ¿no? Obviamente no nos tocó, ¿verdad? Estamos asumiendo, ¿no? Y bueno, dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes para que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ojo, un dato interesante es que hablaron contra Dios y contra Moisés. Dios se molesta y Dios manda las serpientes ardientes para que muera el pueblo. ¿Sí? Muere mucho pueblo, y entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado en contra de quién, de Jehová, de Dios, y en contra de ti. Te ruego a Jehová que quites de nosotros estas serpientes. Y oró Moisés por el pueblo. Fíjense algún dato interesante. Entonces Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare la serpiente en lo alto, vivirá. Por cierto, ahí está el de Números 21. Un dato interesante de esto, ahorita estábamos hablando de la representación de los metales. Voy a regresar un poquito. Y bueno, ¿qué menciona del bronce? Bueno, que era el juicio de Dios. El bronce, acuérdense que es el cobre prácticamente. Entonces, a Moisés le pidió que hiciera una serpiente de bronce, la cual la ponía en lo alto. Y la persona que era mordida por la serpiente, con el simple hecho de que volteara a verla, Dios la sanaba. Increíble, ¿no? Pero obviamente, bueno, si había un juicio de parte de esto. Bueno. Entonces, fíjense cómo, ahora vamos a hablar un poquito de, ahorita mencionaba de las impurezas, de cómo Dios trabaja sobre esto. Y bueno, en Proverbios 17:3 habla del crisol. El crisol es para la plata y el horno para el oro. Pero el Señor prueba los corazones. Al final, tanto el oro como la plata se meten en el crisol y se funden. Y obviamente la intención de esto es que se quite toda impureza de nuestra vida y de nuestro corazón. Por ahí menciona la palabra precisamente. Donde esta impureza se va limpiando, se va quitando. Pero muchas de las veces, a lo mejor Dios te pasa por fuego para quitarte lo que no te sirve, para quitarte lo que no necesitas, para quitarte la maldición, para quitarte muchos aspectos de vida. Y a veces no lo entendemos, a veces nos cegamos en nuestra propia persona y no nos damos cuenta que pues hay cosas que no podemos, tenemos que soltar de alguna manera. Entonces, precisamente en Proverbios 25, ¿qué es lo que hace? Bueno, a través del fuego, a través de las pruebas, de las situaciones, quita la escoria de la plata. Y para eso saldrá precisamente menciona por ahí, un vaso para el orfebre. Un dato interesante, bueno, toda esa escoria que se quita eran las impurezas que traemos en el corazón, que traemos en el alma, traemos en el espíritu, y que vamos arrastrando y vamos cargando nuestras vidas. Y solamente a través del fuego y a través de las pruebas empezamos a buscar mucho más a Dios. Es muy interesante cómo este proceso que Dios usó, como el caso de las serpientes de fuego, para matar a su pueblo, también fue por una cuestión, porque hablaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Muchas de las veces nos ha tocado, y me ha tocado inclusive, que a veces hablan o critican de muchos siervos, hablan y critican y señalan de situaciones de vida. Pero también al hacer esto, no pecas no nada más en contra de la persona, también pecas en contra de Dios. Entonces cae un juicio en contra tuya. Entonces, por ahí menciona también que el pueblo reconoce que hemos pecado por haber hablado en contra de Dios y en contra de ti. Muchas de las veces, a veces no nos percatamos de esos detalles tan importantes. A veces dice por ahí la palabra precisamente que vas a ser juzgado por toda palabra que sea salida de tu boca.
Obviamente, si tú vas a hablar, que sea para edificación, y si no, como dice el dicho, ¿no? En boca cerrada no entran moscas. Muy importante por eso. Ahora bien, fíjense un dato interesante, ¿no? Acuérdense que hablaba de cómo estaba el corazón de la persona, el corazón de la iglesia. Que ni era frío, pero tampoco era caliente, sino que era tibio. Muchas de las veces, por complacer al mundo, por caer en ese grado de aceptación, empezamos a caer en tibieza. Empezamos a dejar las partes que no eran negociables, las transformamos en negociables. Por consiguiente, en vez de ser una persona caliente, te vuelves no frío, tibio. Y es ahí donde empieza todo el detalle. Por ahí menciona, bueno, si tú reconoces tu caminar y dices, ¿sabes qué? Yo me consideraba que era rico, que tenía todo lo que podía a mis manos, generaba inclusive dinero, generaba bienestar, y no necesito de nada. Y entonces empiezas a alejarte de Dios. Y por ahí menciona precisamente esta parte, ¿no? Cuando dice, bueno, pero eres bien desventurado, miserable, pobre y ciego, inclusive desnudo, por una sola cuestión. Porque no te das cuenta que estás perdiendo lo más importante, que es la relación con Dios, la bendición, la cobertura hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tu hogar. Y esto es parte del proceso. Por ahí menciona, bueno, yo te aconsejo, a veces como dice el dicho, a veces los consejos esperas que alguien que, como dice, que te lo dé alguien que tú se lo pides. Pero en este caso, fíjense cómo lo menciona. Yo te aconsejo, o sea, él se toma la libertad de decirte, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, que prácticamente ese oro refinado en fuego ya no tiene impurezas, para que realmente seas rico y que tus vestiduras sean blancas para vestirte. Por una cuestión, para que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que realmente veas. Este colirio precisamente se usaba para limpiar los bozos, como si usaras la manzanilla, algo muy similar. La cuestión aquí importante, fíjense, compra oro refinado, cambias tus vestiduras por vestiduras blancas para que cubras tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que realmente veas. Muchas de las veces estas partes hemos empezado a negociar con cosas muy importantes de la iglesia, que deberían ser nuestra piedra angular como iglesia. De hecho, hoy, en días anteriores, de hecho, me tocó enterarme, ¿no?, de algunas situaciones donde aquí en la ciudad precisamente se menciona de la ruta de los 7 templos, y me quedé yo perplejo. Obviamente yo estoy hablando de los 7 templos, obviamente orientado hacia el efecto covidiano y lo que ha estado pasando. Y para mí en lo personal, pues es una burla hacia la iglesia, es una burla hacia a las creencias de parte de Dios, a esos 7 templos que son de alguna manera, si lo vemos así, son juzgados por parte de Dios, y señalan las circunstancias, cómo estaba la iglesia, cómo estaba cada una de ellas, inclusive cómo está realmente. Y esto para mí fue sorprendente porque no podía creer que usaran cosas bíblicas como una burla. Ahora bien, nos tocó inclusive enterarnos recientemente también de que ahora inclusive si tú orientabas a tu hijo en cierta edad para poderlo decir, pues tú eres varón, tú eres niña, tú eres esto, ahora ya incurres en un delito. Entonces fíjense la gravedad
como sociedad. Estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Pero si tú te vas a la palabra y te vas al fundamento, lo que es blanco y lo que es negro es negro. No existen medias tintas. Y muchas de las veces, como seres humanos, como jóvenes inclusive, eh, caemos en la tibieza porque queremos ser aceptados como sociedad. O inclusive el querer ser, que eso es otro problema mucho más grande. Y a veces el querer ser o pertenecer a un grupo, o como le llaman de repente a ese clan, ese grupo, terminamos cediendo nuestros principios, nuestros valores, que fueron inculcados, y bueno, en algunos casos por sus padres, por sus abuelos. Y la intención de tus padres, de tus abuelos, era que tú, específicamente tú, no te perdieras. Y es increíble cómo nos hemos caído en esa ceguera. Hemos creído lo que realmente es mentira de parte de Satanás hacia las iglesias, hacia los hijos de Dios. Y muchos se están perdiendo. No puedo decir lo que no. Al revés, gente que estaba dentro se salió y gente que estaba afuera está llegando. Nos hemos dado cuenta inclusive famosos, entre comillas, famosos que ya eran en el mundo, convirtiéndose al cristianismo, alejándose completamente del ámbito, precisamente reconociendo a alguien. Y ese se llama Jesús. Reconociendo al creador de todo, que es Jehová, y a su Hijo. Y es muy, muy importante que nosotros entendamos los principios como iglesia, los principios como lo que Dios puso sobre nosotros y sobre todo lo que Dios puso en nuestros corazones, ¿no? Ahora bien, esto es simplemente parte de de los tiempos. No es algo que inclusive planeamos nosotros, pero son parte de los tiempos de Dios. Y es bien importante que lo entendamos por ahí. Y bueno, la idea es continuar con las series. Esta sería la última serie, de hecho, de la serie covidiana. Pero es bien importante ahorita, estamos dando cuenta cómo se sumieron todas las familias en crisis. De hecho, las familias, los hijos, los matrimonios, los esposos, la gente con sus trabajos. Esto pasó. Sí,